Una ceremonia de ayahuasca, ¿no? Si realmente fuera tan para todos como se dice, pues no costarían 2,000 pesos, 2,500 pesos, ¿no? 1,800. Sí había ya un interés de conocer el origen de la planta, conocer, pues un poquito, intentar conocer, porque ya nos dimos cuenta de eso, que no es tan fácil, el manejo tradicional de una planta medicinal. Ya les contaremos también eso, porque uno cree que hay curanderos en todo el área y va a llegar uno y les va a preguntar y les va a decir, sí, funciona así y así y tienes que hacer esto y esto y esto y esto, ¿no? En San José Tenango, que es la cuna, y me atrevo a decirlo, de la salvia y de los hongos. Es el origen de los hongos. Ya les platicarán el por qué. El por qué no es realmente Huautla. Huautla es el punto de comercio, pero no es el punto de origen de estas dos sustancias. Y ya por el lado místico, pues sí nos pasó algo muy raro. Estábamos combinando el DMT con la salvia en las sesiones y traíamos los dos como alguna sensación así como de que algo no estaba bien. No que le estuviéramos faltando el respeto a la planta ni nada de eso, pero como que algo no estaba funcionando bien. Como que la gente se iba muy contenta, pero no se iba reflexiva, que es uno de los efectos que tiene la planta. Te deja un estado de mucha reflexión. Se va uno a la casa, incluso sus sueños son así como de análisis, muy analítico, más que emocional y todo amor y abundancia. Es como analítico, incluso no te juzgas, pero sí buscas así como que en dónde puedes arreglar cosas, ¿no? Yo creo que parte de lo que te ayuda. Y entonces traíamos esa sensación de que algo no estaba bien y me acuerdo que tomamos fue puro DMT esa vez. Y a los dos nos fue, o sea, no fue una experiencia, no desagradable, pero muy fuerte y muy rara. Sin pies ni cabeza, con efectos de muchas cosas, rara, ¿no? Y al día siguiente yo ya tenía una salvia que había plantado. De hecho, la había comprado la planta. Se secó. Y a Fer se le secaron otras plantas, ¿no? Entonces fue así como que ya en la onda mística, así de, bueno, ¿qué pasó, no? Algo hicimos mal. Vamos a preguntarle a la tierra de la planta, ¿no? Vamos a ir al origen y vamos a buscar a alguien o a buscarla y a preguntarle ya en ondas más espirituales, místicas, que no van peleadas, tienen su explicación científica, pues bueno, ver que, como que estar en su entorno, consumirla y ver qué pasaba, ¿no? Entonces, por eso fue así en un momento que dijimos, no, o sea, no importa qué tengamos que hacer, no importa que nadie más haya ido, no sabíamos ni siquiera cómo estaba el camino, vamos a San José Tenango, ¿no? Y a San José Tenango, no a Huautla, no a otros municipios que están cercanos a donde han ido a investigar la planta, a donde ha ido gente extranjera, no, vamos a San José. Y pues Realmente fue la decisión, como dicen, si quieres saber el asunto de algo, tienes que llegar a la raíz, ¿no? Del punto. Entonces, qué mejor que alguien te explique qué es la planta, de dónde viene realmente, si es algo místico, si no es algo místico, porque incluso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Se maneja todos estos aspectos espirituales con plantas, con tarot, con numerología, con todo, muchas cosas. Sin embargo, hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Porque a final de cuentas todo esto también es dinero, es comercializar, no es querer jalar a más gente y pues a final de cuentas una ceremonia de ayahuasca, ¿no? Si realmente fuera tan para todos como se dice, pues no costarían 2,000 pesos, 2,500 pesos, ¿no? 1,800, o sea, son precios como muy disparatados. Entonces, el hecho de decidir ir a San José fue precisamente eso, ¿no? Ir con una persona mazateca, ir con personas mazatecas que incluso no nada más, aparte de ser mazatecos de ahí de la sierra, sino incluso estas personas se han sembrado, ¿no? Se han sembrado lo que es la planta de la salvia. Entonces, el tener contacto ya realmente directo con el pueblo, que es un pueblo muy pequeño, un pueblo muy místico, muy... A mí se me hace un pueblo, pues sí, muy bonito, o sea, es muy bonito, ¿no? Y es muy... Pues tiene ese toque así como entre frío y caliente, ¿no? O sea, es raro, es raro.
Y realmente esa para mí fue el decidir ir a San José, el conocer realmente la cultura de San José, cómo se mueve San José Tenango, de dónde viene la planta, de dónde surge incluso el mismo nombre de Xca Pastora, ¿no? Que como lo llaman ahí en San José Tenango. Sí, el pueblo es muy celoso, saben, ¿no? En cuanto tú llegas y hablas de salvia, se sabe de lo que estás hablando, se sabe lo que estás diciendo y se sabe para qué es. Sin embargo, el pueblo no te lo dice así, así por así, ¿no? Y eso también me ayudó para entender el por qué, ¿no? El por qué ahora los pueblos indígenas o que protegen varias partes de la cultura, ¿por qué hacen eso, ¿no? Por lo mismo de que pues llega alguien externo y si ve dinero, va sobre el dinero, ¿no? Y se pierde esa parte cultural tradicional, ¿no? Entonces esa fue la decisión. La decisión fue realmente el querer conocer la planta y a las personas que están detrás de esta planta y a la cultura que está detrás de la salvia. Audio Jungle.